Vamos a hablar sobre la simulación. Simulación es aparentar algo que usted en realidad no es. Hipocresía. Eso es simulación. Hablárselo más claro para que entienda. Vamos a hablar en Gálatas 2 del 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vieron se retraía y se apartaba. Después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto la obra de la ley por las obras de la ley nadie será justificado, y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores. Por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera, porque si las cosas que destruir las mismas vuelvo a edificar, transgresión me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues, si no por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Aquí vemos una abreboca, vemos algo que nos enseña el apóstol Pablo de aquellas personas que son simuladores. Vamos a ver más adelante otro ejemplo como Ananías y Zafira, gente que fueron simuladores y terminaron mal. Eso es más adelante. Terminan mal los simuladores. Afortunadamente el apóstol Pedro, Bernabé y muchos otros reconocieron cuando el hombre de Dios les reclama. Siempre tiene que haber un hombre de Dios. Usted tiene que llenarse, usted tiene que ser un hombre de Dios. Y tiene que rodearse de gente, de Dios, que te corrijan el pecado cuando estés mal. ¿Qué vas a hacer con un lisonjero en un lado? Los lisonjeros no te van a llevar a ningún lado, sino a la perdición. Porque te van a hacer creer que tú estás bien cuando tú no estás bien. Te van a hacer creer eso. Y eso precisamente es lo que Dios quiere evitar. El apóstol Pedro está viviendo un momento de debilidad que a cualquiera le puede pasar. Pero también está un Pablo, un Saulo de Tarso, que te va a reprender. Y tú tienes que entender ese momento como hombre de Dios, tanto el uno como el otro. El Pablo tiene que reprender al Pedro y el Pedro tiene que humillarse a la reprensión. ¿Por qué? Porque una reprensión por la Biblia, porque ese pecado es condenatorio, el pecado de hipocresía. Es un pecado que lleva a la persona al infierno. Bernabé y otros así lo hicieron con Pedro. Ananías y su esposa también lo hicieron, simularon haber hecho lo mismo que hizo Bernabé cuando vendió su heredad y dio la plata a los pies de los apóstoles. Ellos simularon haber hecho lo mismo y resulta que estaban engañando. ¿A quién? A ellos mismos. Porque eso es lo peor, creer que tú engañas a Dios. Más adelante lo vamos a decir. Esto es solamente una introducción. Dice Gálatas 6:7. No engañéis, Dios no puede ser burlado. Eso es lo que estamos hablando. ¿Para qué se va a engañar? No se engañe, ni crea mucho menos que va a engañar a Dios. Usted me puede engañar a mí porque soy un ser humano. Pero a Dios usted no lo podrá engañar nunca, jamás. Nunca, 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 nunca va a engañar a Dios. Eso tiene que sacárselo de la mente.
Ah, Dios no le pone cuidado a eso. Yo puedo hacer esto y puedo hacer aquello. El objetivo fue alcanzar reputación. ¿Entre quién? Entre los judíos. Los judíos que habían llegado, los de la circuncisión, andaban con Bernabé, con Pablo, con Bernabé, con Juan, con Jacobo. Entonces él dijo, no, yo sentíme bien con ella, para yo estar bien y alcanzar reputación entre ellos, voy a comer con ellos. Y cuando venían los de la circuncisión, se retraía porque tenía miedo. Entonces, ¿qué era eso? Hipocresía, hermano. Y eso lo vemos hoy en día en las iglesias. Hombres de Dios como Pedro, que están con usted, que es un hombre de Dios perseguido por el líder, pero como ellos quieren estar bien con el líder, ellos se doblegan al líder. Pero hoy te dice un Pablo de la nueva era, el nuevo orden de la iglesia, hoy te dice un Pablo, si tú siendo judío de nacimiento obligas a los gentiles a judaizar, por demás murió Cristo. Porque no es por las obras de la ley que te salva una persona, es por la fe en Cristo, en el Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por ti, amigo, y por mí. Cuando te llega un ser humano de esa categoría, vamos a hablar específicamente de Pedro. Hoy hay muchos Pedros en la iglesia, que aunque son hombres de Dios, andan en simulación y eso no le agrada a Dios. Andan introduciendo herejías sin saber. Pero también tenga la actitud de Pedro. La actitud de Pedro, téngala también. Cuando sea reprendido por Pablo, que aunque Pablo tenía 14 años en el Evangelio comparado con Pedro, que tenía un montón de años. Pablo era un nuevo para Pedro. Fíjate tú, ahorita a uno lo que le dice, usted acaba de llegar y ya está reprendiendo. No, para uno reprender a otro no necesitan nada, sino la dirección de Dios, como Pablo dijo, subí por medio de una revelación. Para no correr o haber corrido en vano, dijo, expuse a los que tienen cierta reputación. Los resistí cara a cara, porque era de condenar. Pero cuando no vi cuando vi que no andaban correctamente, o no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, pero delante de todos, pecado público, se reprende públicamente. Ahora, los pecados morales se les reprenden aparte en privado, pero los públicos se reprenden públicamente. No se ponga a ponerle cuidado a la gente, no, que eso no se puede reprender en público, no. Entonces Pablo estaba equivocado. Y decir que Pablo está equivocado es decir que Dios está equivocado. Y decir que Dios está equivocado equivale a que Él quite tu nombre del libro de la vida. ¿Sí te gustaría eso? ¿O no? Bueno, vamos a entrar en contexto y vamos a predicar la palabra como es. Lo que ella quiere decir. Vamos a decir lo que es, no lo que nosotros queremos, es lo que es. Y se dice, porque 2 Corintios 13:8 dice, nada podemos contra la verdad sino por la verdad, acomodando la Biblia a la Biblia, lo espiritual a lo espiritual, como dice 1 Corintios 2:13. Probablemente al notar la buena impresión que causó Bernabé con su donación, despertó en ellos la envidia y desearon ser admirados, vanagloria. Eso lo sufre la mayoría de creyentes, la vanagloria del mundo. Ananías y Zafira no fueron excepción. Ellos desearon ser igual que Bernabé y entonces les salió malo. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron con una malicia que no provenía de Dios. Una malicia. Entonces José, y a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que tradució hijo de consolación levita en actual de Chifo, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, estos querían hacer lo mismo, Ananías y Zafira. Querían hacer lo mismo.
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, subiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Esto pasó en pleno auge de la iglesia, en pleno crecimiento de la iglesia, hermano. Imagínese usted lo que es el pecado de hipocresía, de simulación, de creer que tú vas a engañar al Espíritu Santo, de buscar la gloria personal, te va a llevar a la muerte espiritual y en algunos casos muerte física. Te vas a perder, no te vas a salvar, porque esta muerte repentina es para perderse. Hay que decir como dijo el rey David: líbrame Dios de la muerte repentina. Pero esos son los hombres de Dios los que decimos eso. Vea lo que hizo Ananías y Zafira, su esposa. Los dos murieron por creer que le iban a mentir al Espíritu Santo. Dios no puede ser burlado. Desearon ser estimados generosos cuando en realidad eran ávaros. O vamos a ver otros ávaros, otro tipo de personas. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón atraerá a Jehová oro, plata y bronce. Ellos desearon ser generosos, pero robándose algo, con la maldad en el corazón, la malicia. Siempre el que es simulador va a tener malicia en su corazón, que él siempre va a buscar es la gloria para él. Vamos a hacer esto para que nos vaya bien en esto y sacamos provecho. Un Judas cualquiera. El generoso, dice la Biblia en Proverbios 11:25, que prosperará. El generoso será exaltado. Isaías 32:8. Recurrieron a la mentira y los echaron fuera. Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira. Ama y hace mentira. Estarán fuera. Lamentando el caso. Una persona tibio, Dios lo va a vomitar del cuerpo. Un tibio es un hipócrita. Para los dos bandos. Ni ni voy a corregir mucho el pecado, ni lo voy a dejar que pase mucho. Lo voy a medio corregir, no. Con Dios usted o da el 100% suyo de su vida, o no de nada. La Biblia es muy clara. Es todo o nada. Dios no va a compartir la gloria de Él con nadie, lamentando el caso. Si usted es un líder de la iglesia y quiere estar bien con los otros líderes, quiere practicar ecumenismo para recibir honor, vanagloria, déjeme decirle que usted es del diablo, usted no es de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios hablan. Pero el que no es de Dios, el que busca su propia gloria. San Juan 7:17 y 18. El que busca su propia gloria, el que busca su propia gloria, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que él envió, no hay injusticia en él. No hay. Pedro estaba buscando, era gloria personal.
Que llegó Pablo a exaltar a Cristo. Dijo Pablo, procuré con diligencia hacer, lo cual procuré con diligencia hacer. ¿Qué iba a hacer Pablo? Ayudar a los pobres, los necesitados, las viudas, los huérfanos. Eso lo hizo Pablo. Se desgastaba él mismo por amor a ellos. La sentencia, nos has mentido. No has mentido a los hombres, sino a Dios. No pensaron que además de engañar a la iglesia, ofendían a Dios. Ananías y Zafira. Una ofensa grave. Todo tipo de engaño o ofensa contra el prójimo también es contra Dios. Claro, no ayudar a los pobres, a las viudas en sus tribulaciones, al enfermo. Eso es una ofensa hacia Dios. ¿Por qué? Porque no estamos demostrando la verdadera esencia. Estamos demostrando una esencia pecaminosa. Mateo 25, 40 y 45. En consecuencia, tercer punto, el descubrimiento de su pecado. Mateo 10, 26. Así que no le temáis, porque nada hay cubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Nada se le puede esconder a Dios. No hay nada corto. Así que si usted está cometiendo un pecado, no moral, sino doctrinal, y usted piensa que lo va a tapar como el gato tapa lo que ensucia, déjeme decirle que va a venir un Pablo y le va a reprender ese pecado. Y si es moral, se lo reprende en privado, porque los Pablos saben hacer las cosas, tienen sabiduría de lo alto. Tarde o temprano el malo será castigado, Proverbios 11:21. Tarde o temprano, pero va a ser castigado. Le dijo Pablo, Pedro, eso que estás haciendo hace nulo el sacrificio de Cristo. Porque está obligando a judaizar. Lo mismo que hoy en día muchas sectas han salido por el mundo, muchos anticristos. Obligando a la gente a judaizarse. Obligando a la gente a practicar el sábado, los diezmos de la ley, practicar la justicia propia, la Santa Inquisición. Eso es justicia propia. Y eso no es justicia de Dios. Matan en nombre de Dios. O sea, se utilizó mucho en la Edad Media para matar a los cristianos. Ellos mataban en nombre de Dios. Eso ahí se cumplió la palabra que dice, cualquiera que os mate pensará que rinde culto a Dios. Pero dijo Pablo, con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo vino a abrogar la ley. La ley era un tutor, un ayo para llegar a Cristo. Debe de practicar las obras de la ley, que se va a morir frustrado porque no va a poderlas cumplir, ya Cristo las cumplió. Cristo hizo maldición por nosotros, porque en la ley está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y eso lo hizo Cristo por usted y por mí. Para que no andemos por ahí vagando, para que tengamos una salvación. Y usted la va a desechar. Tan fácil. Un sacrificio de esa gran envergadura. No, yo no desecho un sacrificio de eso, no. Yo no soy mal negociante, ya el hermano Gigi. No soy mal negociante. Avance y corra a Cristo. No ande en simulaciones, que eso nada le agrada a Dios.
la paga del pecado es muerte. Hay veces que son muerte espiritual, muerte física. Dios no puede ser burlado, Gálatas 6, 7 y 8. Dios no puede ser burlado. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Si usted siembra para los deseos pecaminosos de la carne, eso de nada le va a servir. Eso lo que le va a traer es muerte, escasez, ruina, espiritualmente hablando. Pedro era un hombre de Dios y él reconoce, dice, en las cartas reconoce la sabiduría de Pablo. Pedro no era un rencoroso. Pedro no era un Saúl que tenía envidia de Pablo, no. Pedro reconoció que la sabiduría de Pablo estaba por encima de la de él. Por encima de la de él. En sus propias epístolas. En sus propias epístolas Pedro reconoce eso. Y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Por qué? Porque Pedro ya había entendido que él había actuado mal. Si Pedro ya había pasado su niñez, ya se había arrepentido, ya reconoció que había hecho las cosas mal. Y usted sabe, para contar un poco de cosas más. El mismo Bernabé dice que de tal manera el mismo Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Porque él da con énfasis Bernabé, porque Bernabé era una columna, era su compañero de milicia, el que andaba con él. Pero él tuvo que reprenderlo, aunque le dolió. ¿Usted cree que a Pablo no le dolió haber reprendido a Bernabé? A Pablo le dolió. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Lo hicieron caer en el juego, pero rápidamente reconoció y se apartó. El hombre de Dios es así. No digo que no pequen o no pequemos, que somos pecadores, mentirosos, pero vamos a reconocer rápido. Tenemos oído dócil, temblamos a la palabra de Dios. Cuando estamos haciendo mal, agachamos la mirada y decimos, Señor, perdona. Estoy haciendo las cosas mal, reconozco. Reconozco que te he fallado, que he hecho las cosas mal, pero voy a cambiar. Conclusión. En Ananías y Zafira se cumplieron, miren, estos dos se cumplieron las palabras dichas por Jeremías: tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Jeremías 2:19. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Debemos siempre estar atentos, porque van a haber pecados por los cuales nosotros no vamos a ser perdonados. Por ejemplo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa la practicó Ananías y Zafira en ese momento, porque ellos no se salvaron. Ellos no se salvaron. Ellos perecieron. Amén.